Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Bienvenidos a Grafted in Him, a esta plataforma oficial del reino. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios, y estamos en el programa Código de Vida. Queremos agradecerle por la oportunidad que nos brinda de poder entrar a sus hogares y esperemos que este mensaje sea de bendición para sus vidas como ha sido de bendición para nosotros. Estamos en Génesis capítulo 35 del 27 al 28 y ya estamos en la parte final de este capítulo. El tema es en Betel, la muerte de Raquel e Isaac. Y hoy esperemos, ¿verdad? Si el Dios nos permite, terminar con la muerte de Isaac. Aquí hay mucho que hablar. Son 2 versículos, pero hay mucha profundidad, ¿verdad? Que podemos hablar sobre este tema, que es importante hablarlo y establecerlo, porque sabemos que nos va a bendecir. Y que también queremos aprovechar que si tiene la oportunidad, darle share, darle like, suscribirse. Y darle a la campanita, porque si todas las semanas tenemos un mensaje nuevo y así no se pierde la secuencia de lo que ya hemos estado predicando, y también puede ir a los mensajes que hemos predicado ya para que aprendamos un poquito más acerca de Génesis capítulo 1 en adelante. Estamos por el capítulo 35, versículo 27, que es el que vamos a estar tocando hoy. Pero nada, comenzamos con este gran capítulo y el final, que es la muerte de Isaac. Y dice: después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Bien importante, porque aquí se narra un momento clave en la historia de Jacob y la familia patriarcal. Jacob vuelve a encontrarse con su padre Isaac en Hebrón, y Jacob llega a Mamre, que es cerca de Cariat Arba, es el antiguo nombre de Hebrón, donde había vivido Abraham e Isaac también. Mamre es asociado con el pacto del eterno Dios con Abraham. Eso lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 18, y también lo vemos en Génesis 18:1, y ya tocamos sobre ese evento que pasó allí. En Génesis 26, del 1 al 5, y Génesis 26, del 23 al 25, vemos que Dios confirma a Isaac la misma promesa que hizo a Abraham: una descendencia numerosa y la tierra de Canaán. Esa fue la promesa. Mamre se constituyó un sitio sagrado donde Abraham construyó un altar al Eterno. Mamre era el lugar donde Abraham había vivido y donde el eterno Dios le había dado el pacto, había estado con él allí. El regresar a Mamre conecta a Jacob con la herencia espiritual de su abuelo Abraham. Parece que Jacob es el escogido. La promesa del eterno Dios pasa de Isaac a Jacob, quien ya ha sido confirmado como el heredero del pacto divino. Y eso lo vimos también en Génesis 28, del 13 al 15. El verbo hebreo utilizado aquí para venir, en hebreo es vayavó, denota movimiento intencional, indicando no solo un regreso físico, sino también un regreso espiritual y emocional al núcleo familiar y a la herencia patriarcal. Los hijos es importante porque los hijos están destinados a volver al padre. Es bien importante eso. Cuando vamos a Lucas, en Lucas 15:20, nos relata la historia del hijo pródigo. Y vemos que el hijo se levanta, dice que volvió en sí, dice que se levanta y va a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre, ¿qué hace? Su padre lo vio
y dice que su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí vemos un evento que Yeshua nos relata sobre la reconciliación entre un padre y un hijo que en un momento dado se separaron. Básicamente esto es lo que estamos viendo ahora mismo, porque antes de morir relata la historia, ¿verdad?, que tuvieron un encuentro antes de que Isaac muriera. El regreso del hijo pródigo es un ejemplo de restauración en el amor y el perdón. Los hijos tienen la responsabilidad de volver a un padre que está alineado con la verdad. Muy importante. En la cultura hebrea, las relaciones entre generaciones era esencial y la conexión entre Jacob e Isaac refuerza la importancia del linaje. El encuentro es más que una reunión familiar, es la continuidad de la bendición divina transmitida de Abraham, Isaac y ahora a Jacob. En Hebrón es la ciudad donde Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y luego Lea fueron enterrados. En Hebrón es un lugar de encuentro que sirve como un recordatorio del pacto y un punto de conexión entre generaciones. La promesa del Eterno es personal y nacional, apuntando al futuro del pueblo de Israel. Aquí lo que estamos viendo es que lo que viene, esta reunión, esta reconciliación, es una reconciliación que marca un antecedente de lo que viene a ocurrir, lo que va a ocurrir en el futuro, que luego se convierte en la nación de Israel. Ahora ha llegado un momento significativo a la familia de Jacob y es el valor de la restauración de las relaciones familiares después de muchos años de separación. Y esto es bien importante porque estamos hablando aquí el reino, así que funciona el reino de los cielos. Es importante porque dentro del reino de los cielos la restauración, de hecho, todo lo que Yeshua vino fue a restaurar. Por eso que Yeshua le decía, les he entregado el ministerio de la reconciliación. Eso es bien importante porque este encuentro básicamente es una reconciliación, o en otras palabras, en volver a conectar lo que se había desconectado. Capítulos antes vimos la reconciliación de Jacob y Esaú y ahora estamos viendo el encuentro con su padre Isaac. Jacob tardó en encontrarse con su padre Isaac después de reconciliarse con Esaú porque tomó una ruta indirecta y pasó un tiempo considerable estableciendo en un lugar lejano. Después del encuentro con Esaú, Jacob no se dirigió directamente a Hebrón, donde estaba Isaac, y esto fue porque Jacob todavía tenía dudas, ¿verdad?, de que si su hermano todavía lo quería. Jacob va a Sucot, donde construyó casa y establos para su ganado, y luego se trasladó a Siquem, donde se estableció por tiempo considerable. Es importante porque vimos en el capítulo 34 que el establecerse en aquel lugar lo que trajo fue consecuencias, trajo conflicto con los habitantes de Siquem. Primero tras el incidente de Dina, que fue violada, y luego con la masacre de Leví y Simeón. Y vimos que en el capítulo 35, aquí al principio de este capítulo, vemos que las naciones que estaban alrededor de ellos estaban en contra de Jacob y iban a meterle mano a Jacob. Pero Dios puso temor en ellos y le da oportunidad a Jacob de salir. La mención de Mamre y Hebrón conecta este evento con la promesa del eterno Dios a Abraham y reafirma que Jacob es el heredero de esta promesa. El texto menciona que Isaac vivió 180 años. ¿Cuánto le gustaría vivir 180 años? A mí. 180 años.
destacando la bendición de una larga vida. Ahora, Isaac vivió para ver gran parte del cumplimiento de la promesa divina y la continuidad del plan del eterno Dios. Ahora, en la Escritura, los años largos de vida eran considerados como una bendición divina. Era considerada una señal del favor del eterno Dios. Era señal del favor divino o sabiduría acumulada y vida plena. Eso es lo que significaba 180 años. Cuando nos mantenemos en sus caminos. El tener larga vida, ¿verdad? Era una promesa de uno haber caminado, ¿verdad?, en los caminos de Dios, en los mandamientos del Eterno. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33 dice: anda en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, dice, para que vivas y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. El eterno Dios amarra el nosotros ser obediente a la ley de Dios, a su instrucción, lo amarra a tener largos días. De hecho, hay una de las leyes que dice: honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán. Esto es exactamente lo que estamos viendo aquí. Jacob vuelve y en cierta manera viene a reconciliarse nuevamente con su familia, pero a la misma vez viene en un acto de honra, ¿verdad?, hacia su padre. Salmo 91:16 dice: los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Eso es importante porque Isaac tiene una vida más larga que Abraham y Jacob. Abraham duró 175 años y Jacob duró 147 años. Ahora, cuando tú ves la vida de Abraham, vimos que Abraham cometió muchos errores, ¿verdad? Y violó mucho la instrucción de Dios. Cuando vemos la vida de Isaac, vemos que Isaac no se escribe, ¿verdad?, ni se establece muchas cosas. De hecho, la vida de Isaac es bien corta en la Biblia, en el sentido de que no se escribe mucho Isaac. Y acuérdense que la Biblia se enfoca mucho en los conflictos. Si algo vemos en la Escritura es que la Escritura se enfoca mucho en los conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque los conflictos que pasaron antes son necesarios nosotros conocerlos para no repetirlos hoy. Por eso es importante que están ahí. Pero si vemos la vida de Abraham y la vida de Isaac y la vida de Jacob, vemos que la peor vida de lo que hemos estudiado ha sido la de Jacob. Y dentro de las tres, la próxima que le sigue es la de Abraham. Y entonces Isaac. Vemos que Isaac tuvo una vida más recta que hasta el mismo padre. Es importante. De hecho, Abraham solamente tuvo una mujer. Y Isaac tuvo una mujer. Abraham no. Abraham tuvo 2 mujeres. Y vemos a Jacob que tiene 4. Y si vemos las edades, Abraham duró 175 años y Jacob duró 147 años. Es importante porque caminar en los mandamientos de Dios, exactamente lo que te va a dar a ti es vida, larga vida. El número 180 puede simbolizar plenitud o totalidad, sugiriendo que Isaac vivió una vida completa bajo la providencia divina. El énfasis en la muerte de Isaac tiene un sentido de cierre y cumplimiento en la narrativa patriarcal. El entierro de Isaac por Jacob y Esaú indica una reconciliación final y un símbolo de paz y unidad en la familia. Aquí estos 3 seres, incluyendo a Esaú, se unen nuevamente porque vemos aquí en esta escritura que sus hijos entierran a Isaac. Ahora, muy importante porque Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Mesías os perdonó, así también hacerlo de vosotros. Es importante porque el perdón es esencial para la restauración de las relaciones dañadas. Y hemos estudiado, ¿verdad? Hemos visto cómo estas familias, unos a otros, se dañaron en muchas áreas de su vida, cometiendo decisiones que no pensaron en el momento, pero trajeron muchos problemas, muchos conflictos. Hubo engaño, ¿verdad? Hubo trampa,
y todo eso lo que hizo fue traer daño a la familia. Y esto es importante porque todas estas historias están escritas. Bueno, todas estas historias están escritas ¿para qué? Bueno, para que no volvamos a repetir las mismas decisiones, malas decisiones que cometieron y podamos entonces levantar una próxima generación que sea una generación, ¿verdad? Que vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo como la misma Biblia lo establece. Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vayamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Lo que hemos visto entre la vida de Abraham, Isaac y Jacob es que primero Abraham empezó 175, iba de gloria en gloria, cometió sus errores. Isaac fue a otra gloria, pero vemos el caso de Jacob que la gloria bajó porque menos años, más problemas, más situaciones en los hogares, las mujeres enfermas y vemos todas las situaciones que hemos visto por causa, ¿verdad?, de caminar y fuera del orden de Dios, aparte de la idolatría que en casa de Jacob se vivía. En Efesios capítulo 4, versículo 31, versículo 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías. Mira lo que dice ahí en 2 Corintios 5, del 18 al 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, y nos encargó, oiga bien, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es bien importante porque esto es lo que está ocurriendo ahora en Mamre. Tanto Isaac como sus dos hijos entraron, ¿verdad?, en una reconciliación y vamos a volver a ser familia. Ahora, para muchos padres es profundamente importante que sus hijos mantengan una relación sólida y unida después de su partida. Es bien importante para los padres. ¿Sabes cuántos padres no pueden morirse tranquilos porque saben que sus hijos se odian? Hay padres que hoy en día saben que el día que ellos se mueran, ellos se van a caer encima, ellos se van a matar, se van a hacer daño. Una de las cosas que más tranquilidad le da a unos padres para irse en paz es saber que sus hijos se aman y que sus hijos van a estar el uno para el otro. Saber que los hijos se tienen unos a otros como red de apoyo les da tranquilidad. De hecho, nos da tranquilidad vivos. Saber que nuestros hijos se están llevando bien a nosotros como padres nos da tranquilidad. Imagínate una persona que ha llegado ya a su último momento y sabe que ve sus hijos se llevan bien. Puede irse en paz, tranquilo. Mis hijos, ¿verdad?, se van a apoyar. Van a ser una red de apoyo unos para otros. La unión entre hermanos puede ser una fuente de consuelo y estabilidad. Mantenerse unido significa preservar las tradiciones que tenemos. Importante. Los valores y las historias familiares. Algo que a menudo los padres desean transmitir de generación en generación. Para muchos padres, la idea de que sus hijos se distancien o enfrenten conflictos irreparables tras su muerte es una fuente de gran preocupación. Los padres suelen querer que los hermanos continúen compartiendo el amor y los cuidados que ellos mismos brindaron mientras vivían. Ese es el deseo de todo padre. Por eso es que nosotros como padres tenemos que trabajar mucho en esto con nuestra familia. Que se amen, que se cuiden, que se pidan perdón, que restituyan el daño que hayan hecho. Es importante, ¿verdad?, cuando nosotros como padres transmitirle estos principios, estas leyes a nuestros hijos para que luego ellos los transmitan a los hijos de ellos y esto se propague de generación en generación. De hecho, ese es el reino de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios.
Algunos padres expresan explícitamente su deseo de que los hermanos permanezcan unidos o incluso dejan hasta instrucciones. Hay padres, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿En los qué? En los wills, pero ¿cómo se dice eso en español? Cuando van a dejar la herencia. En su testamento. Dejan que instrucciones, cartas, ¿para qué? Pues dejan ahí plasmado qué es lo que ellos quieren para sus hijos, que continúe. Lamentablemente, hoy en día hay muchos hijos que están pendientes a ese testamento, pero es para ver qué me dan, para ver qué papi me dejó a mí. Que al final a veces lo que trae más problemas que bien, porque a lo mejor le dieron algo a uno que era lo que el otro quería. Y eso a veces es lo que trae más problemas que bien. Y más si se llevan mal. Por eso es importante enseñar a nuestros hijos, educarlos hoy. Cosa de que en el mañana estas cosas no se den y nada los separe, sino que se mantengan unidos, se amen, se cuiden, se protejan unos a otros. La reconciliación es central en la relación entre el Eterno y las personas y en nuestras relaciones con los demás. En la cultura del antiguo cercano oriente, la familia patriarcal era la unidad social, económica y espiritual más importante. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob eran vistos como los líderes y mediadores de la bendición divina para su familia y descendencia. Ahora, Isaac representa la continuidad de la promesa divina hecha a Abraham y su vida representa un eslabón entre Abraham y Jacob. En una cultura donde la herencia y la bendición era fundamental, este momento refuerza la idea de transmisión de derechos y responsabilidades. Aunque Jacob y Esaú tuvieron conflictos intensos, y los vimos por la primogenitura, el entierro conjunto, ellos mismos fueron y lo enterraron, sugiere una restauración de la relación, algo muy valorado en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, si algo se valora en el reino de los cielos, es que haya reconciliación, que haya unidad, que haya paz, que haya gozo entre las relaciones, entre los hermanos. Es importante esto. En esta cultura, el entierro era un acto de honor hacia los padres. Y el que Jacob y Esaú participaran juntos refuerza la importancia de mantener los lazos familiares, incluso de la muerte. Eso es bien importante porque este momento es bien crucial. Es bien crucial. Y esto que están haciendo estos hombres aquí es dándole o dejándole a sus generaciones un legado. ¿Un legado cuál? Un legado de perdón, un legado de amor, un legado de reconciliación, ¿verdad? Que va a trascender las generaciones. Los patriarcas no solo son líderes familiares, sino también guardianes de la promesa divina. Cada generación asegura la transmisión de las bendiciones y las responsabilidades. Lo que podemos ver aquí es que el Padre Eterno está profundamente enfocado en la familia. Es importante porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es importante cuando leemos la Biblia. A veces cuando leemos la Biblia tenemos que ver la Biblia de acuerdo a nuestra profundidad de nuestro corazón. ¿Qué es lo que es la profundidad de nuestro corazón? Y es muy importante porque en lo profundo del corazón de Dios lo que está es la familia, el linaje. Jacob regresa para honrar a su padre Isaac en un espacio sagrado, reforzando los valores culturales de reconciliación familiar, continuando de generación en generación, y la fidelidad del pacto eterno. Es importante. Aquí vemos una visión profundamente fundamental en la idea de que el ser humano es parte de una comunidad patriarcal
en la relación con el eterno Dios, la familia y la generación. En el mundo antiguo del Cercano Oriente, las personas se definían no tanto como individuos autónomos, sino en función de su lugar en la familia y la comunidad. Isaac, como padre y patriarca, representa el centro de autoridad, bendición y estabilidad. Eso es importante. ¿Por qué es tan importante? De hecho, hay muchos movimientos por ahí que están en contra y le tiran a esta palabra, el patriarcado. De hecho, se han levantado muchos movimientos que lo que quieren es destruir y le han dado una mala imagen a este nombre, al patriarcado. Le han dado una mala imagen y de hecho han querido dañarlo. Pero es bien importante porque cuando estudiamos el patriarcado y especialmente de donde viene, que viene de la cultura del Medio Oriente, lo importante que era el patriarcado dentro de la familia. Su rol no es solo familiar, sino espiritual, ya que el patriarca es el portador de la promesa divina. Jacob, como hijo y sucesor de Isaac, refleja la importancia de la continuidad generacional en la cultura patriarcal. Este regreso a Hebrón reafirma la transmisión del legado familiar y espiritual. Eso es importante porque los patriarcas, oigan bien, porque en el mundo han hecho de esta palabra como si fuese algo maligno. Lo han hecho como algo malo, como algo que viene a hacer daño. Pero el propósito del patriarca no era hacer daño. De hecho, los patriarcas son los administradores de los principios que conectan a la humanidad con su diseño original. Vamos a empezar por ahí. Por eso es que la vida de Isaac como padre, cuando la estudiamos, nos ofrece tantos ejemplos positivos como advertencia sobre cómo abordar la paternidad o el patriarcado. Isaac como patriarca, una de las cosas que hizo Isaac como patriarca, y es donde todos los que son patriarcas y padres deben aplicar, y es que Isaac como patriarca proveyó para su familia. Cuando vemos la vida de Isaac, Isaac trabajó arduamente para asegurar la prosperidad y la estabilidad de su hogar. Esto nos enseña la importancia de esforzarse por proveer. Ahora, es importante, no solamente lo material, sino también lo espiritual y también lo emocional. Y eso es un asunto que muchos hombres tienen, que no pueden ser emocional, porque emocional es para las mujeres. El hombre no puede ser emocional. Es como que algo como si fuesen homosexuales o gays o algo así, si son movidos a sus emociones. Y es interesante porque cuando vemos la historia del hijo pródigo, dice que el padre se conmovió cuando vio a su hijo. ¿Y qué hizo? Él no dijo, este se fue, que ahora venga. Eso es lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a ser rudos. Nos enseñaron que aprenda ahora. No. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo el padre? El padre se le fue corriendo. Se le tiró en el cuello, lo abrazó. Ahora es importante porque cuando tú vas a la versión original, dice que le dio 1000 besos. Significa que ese hombre estuvo desde que lo vio, cuando lo agarró, estuvo besando a su hijo. Después le puso un anillo, le puso ropa nueva, volvió y lo estableció en su lugar como hijo. Es importante porque esa parte de ser padre no nos la quieren enseñar, pero ser padre es eso también. Eso es parte de ser padre. Isaac como patriarca transmitió la fe en el eterno Dios. Aunque la relación entre Isaac y sus hijos tuvo desafíos,
Él fue parte de la continuidad de la promesa del eterno Dios hecha a Abraham. Ahora, Isaac como patriarca transmitió la fe de su padre a las siguientes generaciones, resaltando la importancia de guiar a los hijos en el camino del eterno Dios. Eso es bien importante. Yo quiero que el día que Dios me llame a su presencia, yo quiero que mis hijos me reconozcan por el Dios que yo les servía. Reconozcan al Dios, que digan, el Dios de mi padre, el Dios de papá, el Dios de mi padre. Que reconozcan porque le transmití los principios de Dios a ellos y a sus futuras generaciones. Isaac como patriarca tuvo sus fallas. Isaac como todo padre tuvo sus fallas también. Isaac mostró una clara preferencia a Esaú, mientras que Rebeca favorecía a Jacob. Es importante porque el favoritismo de Isaac y Rebeca causó rivalidad entre los hermanos y fracturas en la familia. Ese fue el gran error de Isaac, que hubo favoritismo. De hecho, esa fue la falla de Isaac. Él nos enseña que los padres deben amar y tratar a sus hijos con equidad para evitar divisiones. Isaac quiso bendecir a Esaú en secreto, ignorando el plan revelado por el eterno Dios de que Jacob sería el heredero de la promesa. Este acto de parcialidad generó engaño y conflicto en la familia. Ese fue el fallo de Isaac. Isaac mostró debilidad humana. Algunos en la familia lo que hacen eso, están constantemente como teniendo favoritismo. Ahora es importante porque Isaac tuvo otro error bien interesante. ¿Cuál fue? Cuando mintió acerca de Rebeca, diciendo que era su hermana por miedo de los hombres, por miedo a los hombres de Gerar. Mintió. Como creyente debemos confiar. Isaac no confió en ese momento. Pero como creyente, como patriarca, debemos confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando fallamos, y buscar arrepentimiento y volver a la restauración. Isaac también estuvo distante en otros aspectos de la vida de sus hijos. ¿Como cuál? Pues vimos que los matrimonios de Esaú eran unos que no fueron de agrado a su padre. ¿Dónde estuvo Isaac? ¿Dónde estuvo el consejo de papá? ¿Qué pasó ahí? Que Esaú, aún así, tomó una decisión que iba en contra de lo que le agradaba al papá o de acuerdo a lo que ellos creían. Hubo algo que pasó ahí. Ahora es importante estar presente y emocionalmente disponible para guiar y apoyar a los hijos. Ese es el papel del patriarca. Ser padre o ser patriarca implica, es importante porque los conceptos que hemos oído de los patriarcas son erróneos. Porque ser patriarca es amar y tratar a todos los hijos con igualdad y justicia. Ser patriarca es buscar la voluntad del Padre Eterno para sus vidas y no imponer nuestros propios deseos. Hay padres que están imponiéndole carreras a algunos hijos porque ellos mismos no las lograron y ahora ellos quieren que sus hijos logren esas carreras. Y muchos hijos no desean hacer eso. A veces queremos imponerle nuestros deseos, nuestros anhelos frustrados. Un patriarca provee no solo lo material, sino también en valor, amor y dirección espiritual. Actuar con sabiduría y evitar decisiones que puedan causar división en la familia. Hoy los hombres están llenos de muchas tentaciones. Hoy los hombres estamos llenos de... Las tentaciones vienen
vienen de gratis. Y a veces somos seducidos. Pero ¿sabes qué? A veces hay que ser fuerte. Porque una mala decisión puede causar ¿qué? Puede causar que toda nuestra familia se afecte. Y a veces hay que hacer un sacrificio vivo. Porque hay mucha gente envuelta. Isaac como hijo fue un ejemplo de sumisión y cooperación en el cumplimiento de los planes divinos. También cuando vimos a Isaac como hijo, vimos que mostró una obediencia extraordinaria a su padre. Isaac fue un buen hijo. Fue un hijo obediente. Confió en su padre, incluso cuando no entendía completamente la situación. ¡Wow! La confianza en la sabiduría y en la guía de los padres es una expresión de respeto, de fe, siempre y cuando vayan en armonía con los propósitos del Padre Eterno. Eso hay que tenerlo claro, porque hoy en día hay padres que no están haciendo lo que es correcto. Y le dicen a los hijos, yo soy tu padre y tú tienes que obedecerme y tú tienes que hacerme caso, pero a lo que quieren que le obedezca y hagan caso es a cosas que van en contra del orden y el diseño de Dios. La disposición de Isaac a ser parte de un plan que no comprendía plenamente refleja una fe profunda. ¿Qué hizo Isaac? Isaac aceptó aún a Rebeca sin objeciones, confiando en que era la elección del eterno Dios. Isaac muestra su disposición a respetar y aceptar las decisiones de su padre, confiando en su sabiduría en la guía divina. Isaac estuvo dispuesto a seguir el ejemplo espiritual de su padre y a continuar con la promesa divina. Interesante. Isaac fue tremendo hombre y fue tremendo patriarca. Tuvo su falla, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Hay que ver the bigger picture. Y hay muchas cosas que Isaac hizo que son bien importantes aún todavía en este tiempo para nosotros. Los hijos pueden honrar a sus padres al recibir y preservar su legado espiritual, viviendo una vida que refleje esos valores. La generación de los justos son canales de las bendiciones divinas para futuras generaciones, si somos fieles al propósito del eterno Dios. Ahora, Isaac creyó y vivió conforme a la promesa del eterno Dios al permanecer en la tierra que el eterno Dios le indicó, porque Isaac se quedó allí. Ese sí que no se movió. Cuando hubo hambre en la tierra, Isaac pensó en ir a Egipto, pero Dios le dijo que permaneciera en Gerar. A pesar de las dificultades, Isaac obedeció y el eterno Dios lo bendijo abundantemente. La verdadera fe implica obedecer al eterno Dios, incluso cuando su dirección nos parece no lógica. O aunque los momentos sean como difíciles. Cuando su esposa Rebeca era estéril, Isaac oró fervientemente al eterno Dios. Jacob no hizo eso. Lo vimos con Jacob. La mujer está desesperada por hijos. Raquel está desesperada por hijos. Nunca vemos a Jacob pedirle a Dios. Nunca siguió el ejemplo de su papá en esa área. Se convirtió en un buen proveedor. Esa área del papá sí la tomó. Pero esta parte importante no la tomó. Mas, sin embargo, vemos a Isaac, ¿qué hizo Isaac? Se tiró y oró y le pidió al eterno Dios por su esposa. ¿Y después qué pasó? Quedó embarazada y ¿sabe qué le dieron? Le dieron 2. Salieron gemelos. Isaac recorrió al eterno Dios en oración, confiando que Él tiene el poder para actuar en cualquier circunstancia.
Isaac enfrentó conflicto con los filisteos por los pozos que sus padres habían cavado. En lugar de luchar, eligió la paz. Y esto es un principio de reino. El que dice en el Nuevo Testamento, dice, mientras dependa de ti, busca la paz. ¿Me entiendes? ¿Qué cosa? Él operaba en el principio de reino. ¿Qué hizo él? Abandonó los pozos y cavó nuevos pozos. Hasta que finalmente encontró un lugar donde podía esperar. Qué interesante. La generación de los justos confía en que el eterno Dios proveerá y se enfoca en mantener la paz, dejando los conflictos en manos del eterno Dios. Dios le dijo a Isaac que lo bendeciría y lo multiplicaría a su descendencia, no solo por su bien, sino para cumplir su propósito más grande. ¿Cuál era? De bendecir a toda la nación. La fe nos lleva a vivir como instrumentos del eterno Dios, consistente de que nuestras bendiciones no son solo para nosotros, sino para impactar a otros, especialmente a nuestra familia. Isaac como patriarca ocupa una posición de autoridad y respeto, así como Abraham, y después lo vemos con Jacob. Abraham es considerado el padre de la fe. Isaac, su hijo, heredero de la promesa del eterno Dios. Y Jacob, quien tuvo los 12 hijos, que luego se convirtieron en las tribus de Israel. Los patriarcas son vistos como figuras fundamentales en la historia de la salvación y sus vidas representan el inicio del pacto del eterno Dios con su pueblo. Los patriarcas del pueblo de Israel fueron reconocidos como ejemplos de fe, obediencia y liderazgo espiritual. Los patriarcas representan el poder y la toma de decisiones dentro de una comunidad o familia. Es interesante porque la palabra patriarca, viene del griego, dice patriarches, que combina patria, y patria significa familia o linaje. Eso es lo que significa patria. Arche significa gobierno o autoridad. Literalmente patriarca significa el líder de la familia. Es bien importante porque un patriarca es una figura central de autoridad, de guía y legado. Los patriarcas son responsables de liderar a su familia y comunidad bajo la guianza del eterno Dios. Es bien importante porque eso lo necesitamos bien fuerte hoy en día. De hecho, la nación desea esto. Lo que estamos viendo hoy en día es el deseo de una nación. Los patriarcas son responsables de servir como intermediarios entre el eterno Dios y su familia, guiándolos en la fe y asegurándose de que cumplieran con los mandamientos divinos. Ahora, mira lo que dice en 1 de Timoteo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Interesante lo que estamos viendo aquí. Porque si los patriarcas son responsables de servir como intermediario, es importante reconocer también el papel de Yeshua como patriarca. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Yeshua es nuestro patriarca. Por eso es que en Isaías 9:6 dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y dice, Padre eterno y príncipe de paz. Los patriarcas son responsables
de proveer y proteger. Eso es exactamente lo que hizo Yeshua como patriarca. Los patriarcas son responsables de cuidar las necesidades materiales y la seguridad de su familia y la comunidad. Los patriarcas son responsables de transmitir el pacto y asegurarse de que las promesas del Padre Eterno y las enseñanzas espirituales sean heredadas de generación en generación. Los patriarcas son responsables de resolver conflictos. No fueron diseñados para estar en conflictos. Fueron diseñados para resolver conflictos y actuar como juez y mediador en disputas familiares o comunidades. Es el trabajo de los patriarcas. El patriarca son responsables de tomar decisiones claves para el bienestar de la familia, como las gestiones de recursos, alianzas o movimientos. Los patriarcas son responsables de promover la paz, reconciliar conflictos y fortalecer los lazos entre miembros de la familia. Eso es el trabajo del patriarca. Los patriarcas no fueron diseñados para ser dictadores. Fueron diseñados para buscar la paz, para traer la paz. Por eso que Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Los patriarcas son responsables de preservar las culturas del reino, las tradiciones y los valores que forman la identidad de la familia y cada ciudadano. Los patriarcas son responsables de actuar como consejeros para los miembros de su familia, brindando orientación basado en sus expresiones, en su experiencia y su conocimiento. Eso es importante porque los patriarcas son responsables de ser modelos de conducta y valor. Y yo quiero que vayan conmigo, estoy terminando. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 2 al 7. Es bien importante lo que vamos a leer ahora. Dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien. ¿Cómo tiene que gobernar bien? ¿Qué es lo que tiene que gobernar bien? Su casa. Dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mira lo que dice ahí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para ser un líder de la iglesia, tienes que ser primero un buen líder de tu familia, de tu hogar. El patriarcado empieza ¿dónde? En tu casa, en tu relación con tu mujer y tus hijos, y en tomar en tu lugar de proveer, cuidar. No solamente cuidarlos físicamente, cuidarlos emocionalmente, cuidarlos mentalmente, no llenarlos de culpa, no llenarlos de miedo, sino llenarlos de seguridad, llenarlos de armonía, de paz. Ese es el trabajo del patriarca. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio. Un patriarca tiene que tener ¿qué? Tiene que tener un buen testimonio. ¿Ve? Porque si dice ahí que tienes que cuidar primero tu casa para cuidar la iglesia, significa que tú tienes que ser un buen padre en tu casa. Cuando tú eres un buen padre en casa, entonces estás ready o preparado para ser un padre para la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque el
el ministro, el obispo, el pastor, el que esté al frente, es la representación o la imagen del Padre que está en los cielos aquí en la tierra. Lo que haga el líder, pastor, obispo en la congregación tiene que representar lo que es nuestro Dios como Padre. Y si el que está ministrando no representa lo que es Dios como Padre, no debe estar ministrando a la iglesia. De hecho, tiene que primero ir a ministrar su casa primero. Pon tu casa en orden primero. Primero aprende a amar a tu mujer antes de amar a la iglesia. Aprende a amar a tus hijos antes de amar a la iglesia. Aprende a amar tu hogar primero, para luego entonces amar a la iglesia. O sea que tu casa tiene que ser un reflejo de lo que tú quieres transmitir a la iglesia. Ese es el orden. Si eso no se está dando en tu casa, no debes estar parado de frente. Mejor pon a alguien que lo haga hasta que estés preparado. ¿Por qué? Porque el hacerlo de esa manera significa que Dios no está. ¿Cómo tú sabes que Dios está en tus asuntos? Cuando tú caminas alineado a su diseño, cuando tú caminas alineado a su orden, cuando tú caminas alineado con sus leyes y principios que Él estableció primero para que los trabajes dentro de tu hogar personal. Y luego, cuando estés practicando aquí, cuando salgas afuera, hacerlo con la iglesia, lo vas a hacer tranquilo y natural. ¿Por qué? Porque ya lo practicaste, lo hiciste, los estableciste en tu casa, los estás viviendo, ya algo es natural, ahora no tienes que estar escondiéndote. Porque hay muchos ministros que están allí, pero detrás de allí hay secretos en la parte de atrás que no quieren que nadie sepa. ¿Por qué no quieren que nadie sepa? Bueno, porque si ellos saben cómo coge las cosas en mi casa, yo no soy digno de pararme entonces a predicar las cosas en la iglesia. Bien importante, los patriarcas son responsables de asegurarse de que la historia y los logros de la familia se recuerden y se respeten. En toda esta perspectiva, un patriarca tiene la responsabilidad principal de liderar con integridad, sabiduría y cuidado, guiando a quienes dependen de él hacia el bienestar espiritual, emocional y material. Amén. De pie.